El siguiente caso de estudio fue tomado de un artículo para la aplicación de metodología de Bosch-Jenkins, que consiste en la incidencia de malaria en Filipinas. Los autores de este artículo son Enfant Gris Pérez y Roel Ceballos. La malaria es una de las enfermedades más mortales en el mundo. Esta se transfiere al ser humano en la picadura del mosquito. Cada año, más de 1 millón de personas muere de malaria y la mayoría de las víctimas son niños menores de 5 años. Debido al grave impacto en la salud de las epidemias de malaria, existe una creciente necesidad de métodos que permiten pronosticar con precisión las incidencias futuras. En este caso de estudio, se realizó para desarrollar un modelo apropiado que pudiera predecir la incidencia de malaria reportada semanalmente en Filipinas. Iniciamos con la identificación del modelo. Para ello nos servimos de la gráfica de la serie original de las observaciones. El autor menciona que la serie original tiene 70 puntos, pero de los cuales 60 puntos son utilizados para la construcción del modelo y los otros 10 datos restantes son utilizados para la evaluación del pronóstico. En la gráfica de los datos, el punto más alto de las mediciones se tiene en la semana 24 con 491 casos y el más bajo es de 1 observado en la semana 5. La tendencia se muestra creciente desde la semana 1 hasta la 25 y a partir de ahí se muestra decreciente en las siguientes mediciones. El autor menciona que no es posible determinar a simple vista si la serie es estacional o no. Para el análisis de estacionariedad, el autor utiliza el test de Dickey-Fuller aumentado. Como se puede mostrar en la tabla 1, la P tiene un valor mayor al 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Procede, por tanto, a obtener la primera diferencia. Esto nos generará en principio la estacionariedad, como podemos observar en la tabla 2, ya que el valor de P es menor al 0.05. Pero a pesar de esto, tenemos que la diferenciación no es suficiente. El autor menciona que esto lo podemos ver en que el coeficiente del modelo no es significativo, como se muestra en la tabla 3. Para ajustar el modelo se utiliza la transformación de Box-Cox con los valores lambda apropiados para estabilizar la varianza de la serie. El autor menciona, importante, que esta transformación sea aplicada antes de las diferencias. En la gráfica 2 muestra que la gráfica con la transformación y la diferenciación. Ahora se muestra en la gráfica indicios de estacionariedad y que ya no se muestra estacionalidad ni tendencia aparente. Aplicando el test de Dickey-Fuller aumentado a la serie, obtenemos que el valor de P es 0.01, por tanto se rechaza la hipótesis nula que nos dice que existe una raíz unitaria, implicando esto que la serie es estacionaria. Ahora que la serie es estacionaria, observamos los gráficos del ASF y PASF como se muestra en la figura 3. Los gráficos ASF y PASF de las series diferenciadas. Se puede observar que tanto la función de autocorrelación como la autocorrelación parcial son significativos en el rezago 2. Con estos gráficos procedemos a identificar el modelo. De acuerdo con los gráficos ASF y PASF analizados anteriormente, se consideran los siguientes modelos ARIMA. El primer modelo es ARIMA 0,1,2. El segundo modelo es ARIMA 2,1,0. El tercer modelo es ARIMA 2,1,2. En la tabla 6 muestra los modelos tentativos para la incidencia semanal de malaria. Como podemos observar, también muestra el criterio de información de Akey para cada modelo tentativo. Este criterio se utiliza para evaluar el modelo. Se seleccionará el modelo con el menor valor de criterio de información de Akey. Para este caso es el modelo ARIMA 2,1,0, por lo tanto es el modelo elegido para la incidencia semanal de malaria. Una vez identificado el modelo, se debe realizar la estimación de los parámetros. Para este caso, el autor propone el uso de la estimación de máxima verosimilitud. Con ello se obtiene el orden para P, el término constante y los residuos.
Se puede observar que el valor de P en AR1 y AR2 tienen un nivel de significancia menor a 0.05. Por lo tanto, las estimaciones de los parámetros autorregresivos son significativamente diferentes de cero. Ahora con el análisis residual, en las siguientes gráficas se muestra que también el modelo elegido se ajusta a los datos. En la gráfica a la izquierda, donde el cuantil residual es el eje y el tiempo es el eje X, podemos ver que los residuos fluctúan aleatoriamente de cero, con lo cual podemos concluir que no hay una autocorrelación entre los residuos y se puede observar que no hay existencia de un patrón visible. Esto nos indica que la varianza es constante. Por otra parte, en la gráfica de cuantil de muestra y cuantil teórico, se observa que los residuos están cerca de la línea teórica, es decir, se distribuyen normalmente. De manera más formal se utiliza el test del Legendre-Box, dado que P es mayor a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente para decir que existe autocorrelación con los residuos. Entonces podemos concluir con el análisis de residuos que el modelo ARIMA 2,1,0 es el apropiado para la serie. Como podemos observar en los gráficos de residuos de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, muestran los valores individuales que están dentro de los límites aceptables, por lo tanto, no son significativamente diferentes de cero. En esta tabla se muestran los valores de pronósticos, que son los 10 datos, los valores reales y los errores de pronóstico ARIMA 2,1,0, que se ajusta bien a los valores reales y valores pronosticados. Se muestran los gráficos ASF y PASF de los errores de pronósticos respectivamente. Dado que los valores de autocorrelación y autocorrelación parcial de los errores de pronósticos están dentro de los límites, así que los valores no son significativamente diferentes de cero, por lo tanto, los errores de pronóstico se consideran un ruido blanco. Para verificar formalmente si los errores de pronóstico se distribuyen normalmente, el estadístico de prueba que utilizan los autores es el de Shapiro, aunque existen otras pruebas que podemos utilizar como el de Kolmogorov, Smirnov, Anderson, etc. El valor p-value que se arroja al utilizar Shapiro es de 0.1578, que es mayor a 0.05. Entonces, la hipótesis nula no puede ser rechazada. Por lo tanto, los errores de pronóstico se distribuyen normalmente. Entonces, los errores de pronóstico se consideran como ruido blanco gaussiano. El modelo final para la incidencia de malaria reportada semanalmente en Filipinas es ARIMA 2,1,0. Tenemos que en el paper es notorio el seguimiento de la metodología de Box-Jenkins correctamente. Sin embargo, hay algunos pasos que no se dejan tan en claro, como son las pruebas de la homogeneidad de la varianza. Además, en cada uno de los test se explica la interpretación correctamente y se apoya además visualmente con las gráficas, como son las ACF, PACF y las mismas gráficas de los datos. Se hace notorio además que el modelo es el correcto, ya que los diagnósticos sobre el pronóstico arrojan resultados satisfactorios.